Efesios capítulo 4, del verso 17 en adelante. Le voy a invitar, por favor, que leamos juntos. El verso número 20 y 21. Capítulo 4, verso 20 y 21. Ahí en su lugar. Capítulo 4, verso 20 y 21. Acompáñenme, dice así la palabra de nuestro Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Padre Santo y bueno, te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, sea la que nos enseñe, que tu palabra nos exhorte, nos aconseje, nos instruya. Quita de nuestra mente cualquier cosa, Señor, que interrumpa, que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Quita de nuestra mente cualquier cosa que interrumpa, Señor, la meditación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar el pasaje del día de hoy, la predicación del día de hoy, hablando sobre dos animalitos. Seguramente ustedes conocen la característica del primero y algunos ya se sabrán la característica del segundo. El primer animalito es el camaleón. Ustedes saben que una de las características del camaleón es que toma la característica del ambiente en donde él está. Si se pone en un tronco de color café seco, va a tomar el color de ese tronco. Pero si se pone en una rama de color verde, toma el color verde de esa rama. Algunos creen que uno de los camaleones, de alguna manera en su hábitat natural, se encuentra en África, aunque en México encontramos también algunos camaleones. Yo he tenido muy cerca uno muy pequeño y de lejitos, no me acerqué mucho. Pero este camaleón tiene esa característica. El donde él esté, toma lo que el ambiente le está proveyendo. Y de esa manera pasa desapercibido. Hay otro animalito, el armiño. En algún momento ya platiqué con ustedes del armiño. El armiño es como un gatito, así que dan ganas de abrazarlo, muy, muy peludito. Y tiene la característica el armiño que su pelaje es blanco, así muy, 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 muy blanco. Y es muy cotizado por su pelaje. Los cazadores buscan matarlo porque hacen pieles hermosas, abrigos, bolsas de ese pelaje. Pero la característica de este animalito, de este armiño, la manera en cómo se caza, porque no pueden con escopeta porque dañan su piel y es muy cara si es que la venden. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de cazarlo. Lo que hacen es ponen en su madriguera, ahí en el piso, la llenan de estiércol. Los cazadores están esperando que él salga, el armiño salga, a buscar comida. Alrededor de su madriguera le ponen excremento. Así que cuando se acerca el armiño, los cazadores se acercan buscando matarlo y él busca esconderse en su madriguera y al encontrar su madriguera llena de excremento, se detiene enfrentando a los cazadores, prefiriendo morir antes de ensuciarse. Por eso, la piel de este animalito es muy cara. Yo quiero invitarle a que piense usted un poco. El pasaje que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con nos camuflajeamos como el camaleón con el mundo. A donde vamos, ni siquiera se dan cuenta que somos cristianos. Nos camuflajeamos también que ni siquiera la gente se da cuenta
que somos de Cristo? Algunos dicen, es que somos de la secreta. En el cristianismo, en el evangelio no hay secreta. ¿O no te gustaría ser acaso como el armiño? Estar dispuesto a morir antes de ensuciarte. El pasaje del verso 17 hasta el final nos va a enseñar tres cosas. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, recuerde esto, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a cristianos, le está hablando a personas que han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, creer en Jesucristo, arrepentirse de su pecado y entregar su vida a Él. Y fíjense cómo les dice el apóstol Pablo, como cristianos estamos llamados a vivir una vida que haga diferencia con la vida de los que no son cristianos. Escuche esto. Como cristianos estamos llamados a vivir una vida que haga diferencia con la vida de los que no son cristianos. Mi vida debe ser diferente a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Lo es? El verso 17 inicia así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recuerde esta palabra que el apóstol Pablo está diciendo, lo dice en el capítulo 4, se lo dice a los Gálatas allá en el capítulo 5. Ya no anden de esta manera. En el capítulo 4 les dice, les ruego que anden, que andéis como es digno. Esta palabra de andéis es esa palabra, ese caminar diario. En el idioma original eso quiere decir cuando una persona desarrollaba su día a día en una misma dirección. Y el apóstol Pablo les dice, iglesia de Éfeso, y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, iglesia, ya no anden como aquellos que no conocen de Cristo. ¿Qué le hace pensar cuando el apóstol Pablo les dice, ya no andéis? Les dice, les ruego que ya no andéis. ¿Qué les hace pensar? ¿Cómo andaban los efesios? Andaban mal, andaban equivocados. Y vamos a ver esta segunda parte. ¿Cómo es que andaban los efesios? La tercera parte, el apóstol Pablo nos va a decir a los cristianos cómo debemos andar. En esta segunda enseñanza, a partir del verso 17 al final y hasta el 19, el apóstol Pablo va a decir cómo es que andan los gentiles. Fíjense, vamos al final del verso 17. Dice, andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir que andaban en la vanidad de su mente? Los gentiles. En el entendido que los gentiles son personas que no tienen a Cristo en su corazón, no han sido transformados por el evangelio. Pero pareciera que la iglesia andaba como ellos. Cuando escuchan la palabra vanidad de su mente, ¿qué les viene? ¿Qué les viene a su pensamiento? ¿Cómo andaban? Pensando en cosas que no eran relacionadas al Señor. Pensando en cosas materiales. Pensando en cosas terrenales. Pensando en cosas del mundo. Cosas carnales. Así andaban algunos de la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo le dice, les ruego que no anden, por favor, no anden como ellos, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido.
Una segunda característica que el apóstol Pablo habla de aquellos que no tienen a Cristo, pero que muchos cristianos, o muchos más bien de la iglesia, seguimos viviendo de esa manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo vivía la iglesia de Éfeso? No todos. Ajenos a las cosas del Señor, hermanos, viniendo solamente el día domingo. Si creemos que por levantar las manos, venir el día domingo, somos salvos, estamos equivocados. Incluso me atrevo a decir algo. Tal vez si algún día levantaste tu mano y dijiste, yo acepto a Cristo, eso no es señal de que Cristo mora en tu corazón. Por alguna emoción, por alguna situación, a lo mejor te viste obligado a levantar tu mano. El arrepentimiento, hermanos, es aquello lo que va a evidenciar que tu vida pertenece a Cristo. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio completo de dirección. Si tu vida iba hacia este lado, una vida de perdición, de pecado, de adulterio, de fornicación, pensamientos desagradables, inmoralidad sexual, pornografía, no sé cuántas cosas, chisme, mentira. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio total de dirección. Ya no sigo hasta este lado, ahora sigo a Cristo. Hermanos, hay una razón para seguir a Cristo. El apóstol Pablo a los Efesios les dice, estábamos muertos. Le dice a la iglesia, estaban muertos en sus delitos y pecados. Cada uno de nosotros estábamos muertos y Cristo nos ha dado vida. ¿Cómo debemos vivir? ¿Con temor al Señor por una represalia? No. ¿Acaso lo que te motiva a ya no pecar es una consecuencia o una disciplina de Dios? Déjeme explicarme. Si lo que te motiva a no pecar es para evitar que Dios traiga una consecuencia sobre tu vida, estamos equivocados. Lo que nos debe motivar, hermanos, es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque estábamos muertos y nos ha dado vida eterna. Y por agradecimiento a Él, servirle, olvidándonos de cosas terrenales. Así andaban algunos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así andaban, hermanos, algunos de la iglesia de Éfeso. Yo no sé cuántos de los que están aquí, cuántos de la iglesia o cuántos de los que dicen ser cristianos caminamos de esa manera. El apóstol Pablo, desde el inicio del capítulo 1, recuerden que pareciera que el Pablo divide su carta de esos 6 capítulos, parece que la divide en 2. La primera, lo que hizo Cristo Jesús. Hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Hemos sido hechos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, no hemos sido salvos por obras, pero las obras son la evidencia de nuestra salvación. No podemos decir que somos cristianos y estar viviendo vidas inmorales. No podemos decir que seguimos a Cristo
y llegamos a un lugar y ni saben que somos hijos del Señor. Como el camaleón. Nos camuflajeamos en el ambiente en donde estamos. Es más, hasta participamos con las actividades y actitudes que esas personas hacen. Doble sentido. A las compañeras, hablándoles, a las compañeras de trabajo o empleadas, hablándoles con una manera en doble sentido, buscando alguna actitud. Pornografía. Buscando en nuestros celulares el mensaje que nos mandó el amigo y diciéndole: yo tengo otro mejor. Y el amigo muchas veces ni sabe que somos cristianos. O lo peor aún, sabiendo que somos cristianos, andamos pisoteando el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué la gente no quiere conocer de Cristo hoy? Por usted y por mí. Porque saben que somos cristianos y se dan cuenta cómo llevamos nuestra vida. Y el apóstol Pablo les dice: vivan en consecuencia. Si Cristo ha muerto por ustedes, ustedes vivan por Cristo. Así andaban los gentiles. Y les dice el apóstol Pablo: no anden como ellos. Verso 20. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y viene la última enseñanza. Tercera enseñanza. Primero el apóstol Pablo les dice en el verso 17: no anden como los gentiles. Del 17 al 19, el apóstol Pablo les dice: así andan los gentiles viviendo de esta manera. Y del verso 20 en adelante hasta el final del capítulo les dice: así deben de andar. En cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A qué se refiere cuando dice el apóstol Pablo: despójense de ese viejo hombre? Piensa un poco, hermano, quiero dirigirme un momento a ti. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si te has arrepentido de tu pecado, si has venido a Él en arrepentimiento y fe, si es tu deseo seguirle, piensa un momento en cómo vivías antes de Cristo. ¿Cómo vivías? ¿Sigues viviendo igual? Ese es el viejo hombre. ¿Cómo vivías antes de conocer a Cristo? Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los cristianos, les dice: despójense de ese viejo hombre. Aquel de la manera como vivían, despójense de eso. Ahora Cristo nos ha dado vida eterna. Y les dice: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, cada uno de nosotros, el que se ha arrepentido de su pecado, dice la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo. Y que nuestro pecado, el pecado que tú tengas, el pecado que tú hayas cometido, el Señor lo toma, dice la palabra de Dios, y lo echa a lo más profundo del mar, para que por amor a Él mismo no se vuelva a acordar Él de ese pecado. ¿Y sabe qué? Andamos nosotros acordándonos y sufriendo por lo que hicimos. Un día me dijeron a mí:
Y yo andaba pidiendo consejería y yo le decía a un pastor, no me puedo perdonar lo que hice. ¿Se ha hecho esta pregunta? Yo decía, no me puedo perdonar lo que hice. Y ese hermano decía, ese pensamiento es diabólico, porque no necesitas perdonarte tú nada. Cristo ya te perdonó a ti en la cruz del Calvario. Dejó todos tus pecados y por él mismo no se acuerda más de eso. Y tú andas acordándote cada rato de lo que hiciste. Sí debemos acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Para glorificarle a Él, no para andarnos martirizando. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dijo consumado es? Porque además de que venía a cumplir la ley y a decirle al Padre, he cumplido, el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que había una sentencia, un acta que nos era contraria, una sentencia que decía, eres culpable, David Aranda, eres culpable. Y por esa culpabilidad que tú tienes, tu destino es el infierno. Pon tu nombre en esa acta. Decía, o incluso, estimado visitante o amigo, si tú no has venido a Cristo, quiero decirte algo. Hay un acta, una sentencia que te es contraria y dice tu nombre. Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hay un acta que dice fulano, sutano, perenguano, Juanita. Hay un acta y esa acta es contraria, una sentencia. Y la sentencia es muerte por la eternidad. Pero tengo una buena noticia. Cristo clavó en la cruz del Calvario esa acta que era contraria. La clavó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Dice Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hermanos, el apóstol Pablo da a entender que en la iglesia de Éfeso había mentira. Yo no sé si aquí en la iglesia, hermanos, o de la iglesia donde nos acompañas, hay mentira. Yo no sé de la iglesia en donde tú vengas, pero en nuestra iglesia seguramente hay mentira. Lo había en la iglesia de Éfeso y seguramente lo hay en nuestra iglesia. Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad. El apóstol Pablo en esta última porción le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ahora tú debes de actuar de esta manera. Ya no debes de actuar como actuabas antes. Ahora debes de actuar desechando la mentira. Habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En los siguientes versículos, el apóstol Pablo va a seguir enseñando cómo debe andar el Hijo de Dios, el cristiano. Pero también va a enseñar, ya no andes así, pero va a dar una enseñanza de cómo debes andar y cómo puedes buscar dejar eso. Dice, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero cuidado con aventarle el sartén al marido. Por favor, airaos, pero no pequéis. Si se atravesó el de la combi,
Pero si bajamos el vídeo con el botón y ya le estamos... No pequemos, hermanos. El Señor nos ha dado un poder, su presencia, su Espíritu Santo. No para hablar lenguas, sino para controlar la que tenemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, son las 7 y ya se va a ocultar el sol. No. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si te enojas, trata de que ese enojo no dure mucho tiempo. Ponte a cuentas con el Señor y con la persona con la que te has molestado. Entre tanto dependa de nosotros estar bien con todos, dice la palabra de Dios. Verso 27, ni deis lugar al diablo. Así, vea cómo inicia el verso 28. El que hurtaba, hermano, el que roba, si tú robas, si tú has robado. Yo recuerdo que cuando yo era niño entré a la Conasupo frente al Mercado Nuevo, estaba la Conasupo, venía yo saliendo de la iglesia. Por cierto, déjenme hacer un paréntesis. Ahorita que el doctor Adrián hablaba sobre el doctor Marcín. El doctor Marcín, el primer pastor de la iglesia Palabra de Vida, fue mi maestro de escuela dominical en la primera iglesia bautista de Cuautla. ¿Quién iba a imaginarse que 20 años después iba a ser yo el pastor? No es cierto, como 40. Yo tenía como 8 años, 10 años tal vez. Él era maestro de la escuela dominical y él y su esposa. Conocí a su esposa, volví a ver a su esposa hace un par de meses atrás en una reunión y me dio mucho gusto verla. Él era mi maestro, todavía no se iniciaba la obra en este lugar. Él era maestro de la escuela dominical, él era pediatra, hermano Bernardo, él era pediatra, muy amigo de mi papá aún es médico, viene de repente, ya 83, casi 84 años mi papá, fue muy amigo del doctor Marcín y recuerdo que nos traían a una casa, creo que él vivía fuera de Lomas, ¿no? No recuerdo bien, pero sé que vivía fuera de Lomas. Y resulta, hermanos, que miren, después de, yo tengo 48 años, voy a cumplir 49, estamos hablando de 39 años, tal vez 40 años después, ¿quién iba a pensar que hoy iba a estar yo predicando, pastoreando la iglesia que él fundó? Regresamos al pasaje. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Si tienes la maña de andar agarrando cosas que no son tuyas, ya no lo hagas y trabaja. El apóstol Pablo sigue insistiendo en esta segunda parte. Ahora nos debemos comportar de esta manera. Y aún más, si robabas, trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas con qué compartir con el que padece necesidad. Hermanos, es hermoso esta palabra. No solo ya no robes, sino ahora lo que produce tu mano, compártelo. Recuérdeme su nombre, hermano, el que de amarillo. Raimundo, gracias hermano Raimundo, discúlpeme. En aquella charla muy rápida que tuve con él hace unos meses, él me decía, y no sé si voy a hacer bien, pero él me decía, doné mucho del material que se usó para construir este lugar. El hermano tiene un negocio que provee de este tipo de materiales y decía, puso en mi corazón el Señor donar material para la construcción de este lugar. Y cuando hablo de este pasaje, yo no sabía que iban a estar aquí con nosotros mi hermano Bernardo, su esposa, mi hermano Raimundo, pero le agradezco a Dios por esta bendición. Y recuerdo esto que él me decía, y viene a mi mente, cuando no solo ya no robes, sino trabaja, y con el producto de ese trabajo, compártelo. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Ahora como cristianos, hagamos esto. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
Hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Insisto otra vez, el apóstol Pablo en esa tercera sección le está diciendo a la iglesia: compórtense de esta manera. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Majaderías, groserías, doble sentido. Hermanos, no nos comportemos como cuando andábamos sin Cristo. Pero resulta que llevamos 10 años en el Evangelio y seguimos hablando igualito como... No, hermanos, cuida tu forma de hablar. Y nuevamente, no solo no hables esas palabras corrompidas, sino habla la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Habla una palabra que sea de bendición a la persona que te esté escuchando. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Con tus acciones, hermano, cuando nos comportamos como personas que no están dando gloria a Dios por ser cristiano, si no estamos viviendo de una manera como Cristo manda, hermanos, estamos contristando al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura. Hermanos, el apóstol Pablo le dice: iglesia, déjense de vivir de esta manera. ¿A poco creen que entonces el cristiano es correcto que andemos en amarguras y enojos, en griterías? Enojándonos por cualquier cosa, gritándonos por cualquier cosa. No, hermanos, no es correcto, no está bien. Pero ahí andamos. No solo en nuestra casa, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestras esposas, al hermano, a la hermana, en la misma iglesia. Hermano, yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido una vida difícil. Tal vez estás viviendo un momento difícil. Pero no hay mayor gozo saber que si tú mueres, que si yo muero, iremos a la gloria de Dios. Eso debe quitar toda amargura, hermano, de tu vida. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Hermanos, no es normal cuando yo grito en el púlpito, ¿verdad? Pero cuando me escuche gritarle a usted, dígame: oiga, pastor, quítese de usted toda gritería. Bueno, que no nos agarren en el fútbol, ¿verdad? Porque también les ando gritando. Pero para que me pasen el balón. Quítese toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y el apóstol Pablo termina este pasaje. Y quiero concluir esta porción diciéndoles: hermanos, esta palabra, esta carta, no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. El apóstol Pablo se le escribe a la iglesia de Éfeso estando en Roma, encarcelado en una casa rentada, dice Hechos 28, junto con su guardaespaldas, con su soldado. Pero también es para nosotros. Iglesia Palabra de Vida, primera iglesia bautista de Cuautla, El Camino. Esta palabra es para ti. Y querido amigo, que hoy nos visitas, tal vez es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana, tal vez has venido y en varias ocasiones, pero si aún no has entregado tu vida a Cristo,
si no te has arrepentido de tu pecado, la palabra de Dios enseña que tu final es el infierno. Y yo no quiero asustarte. Lo único que quiero es advertirte que la palabra de Dios enseña que solo en Cristo hay salvación. Y hoy puede ser ese día de salvación. Antes, sean buenos, hermanos, seamos buenos, seamos benignos unos con otros. Recuerdo unas palabras que decía el pastor Bernardo. Repetía unas palabras del Señor Jesús allá en Juan capítulo 13, al final del capítulo 13. La gente, las personas a nuestro alrededor van a conocer de Cristo cuando vean que nosotros nos amamos. Seamos misericordiosos entre nosotros. Perdona al hermano. Perdonémonos, hermano. Si no te perdona, pues ya no quedó en ti. Pero haz el esfuerzo, dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de nosotros, estad bien con todos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero concluir con estas últimas palabras del apóstol Pablo. Dice, hagamos esto, así como Dios nos perdonó. Cada uno de nosotros consideremos, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si tú has escuchado del Evangelio, pero sigues con tu vida pasada, no digas que eres cristiano, porque pareciera que hoy el cristianismo se ha vuelto una moda. Soy cristiano, pero sigo viviendo mi vida inmoral. No, hermano, no lo hagas. Quédate ahí en la secreta. Pero si tú estás comprometido con vivir en santidad, buscando agradar a Dios en toda tu manera de vivir, entonces ponte la camiseta de Palabra de Vida diciendo que asistes a una iglesia cristiana o de la iglesia que vengas. Yo quiero invitarte a que oremos y quiero invitarte a que si la palabra de Dios habló a tu vida y hay algo que el Señor te está diciendo, deja eso. Póngase de pie, vamos a ponernos todos de pie. Y dígale al Señor, Señor, quiero entregar esto, Padre. Quiero pedirte perdón. Padre Santo y bueno. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra en estos 36 años. Gracias, Señor, porque ha habido hombres fieles, Señor, comprometidos, Señor, en la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque ha habido hombres dispuestos a dejar todo por seguirte. Gracias porque hubo hombres que estuvieron dispuestos a dejar comodidades para iniciar una obra en este lugar. Oramos por aquellos por quien sufriendo esa misión, sufriendo por seguirte, hoy nosotros gozamos, Señor, de este hermoso lugar. Pero quiero rogarte por tu iglesia, Palabra de Vida, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a caminar en humildad. Ayúdanos a caminar en unidad, Señor. Humildad, santidad y danos sabiduría. Te ruego, Señor, que si tu palabra ha hablado a alguien en esta mañana, no dejes, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a su corazón. Y si hay alguien que no está sin ti, Señor, sigue tocando su corazón.
hasta que venga a tus pies. Gracias por estos 36 años de vida. Honramos y glorificamos tu nombre. A ti la gloria, solo a ti la gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.